Jesús resucita hoy. Mirad, la tumba está vacía. El Padre ha pensado en él. De los hombres es Señor, de la vida Salvador. Mirad, Jesús resucita hoy. Mirad, vive a nuestro lado. La muerte no tiene poder. Proclamar por la fe que está vivo y somos libres porque Él resucita hoy. Él vive entre nosotros. Es Cristo el Señor. Aleluya, aleluya. Él resucita hoy. Él vive entre nosotros. Es Cristo el Señor. Aleluya, aleluya. Mirad, Jesús resucita hoy. Nos da la paz con su palabra. El gozo vuelve al corazón. Con su espíritu de amor, nuestra vida cambiará. Mirad, Jesús resucita hoy. Su amor no nos dejará. Su fuerza nos empujará. Él será guía y luz, esperanza y fortaleza, porque Él resucita hoy. Él vive entre nosotros. Es Cristo el Señor. Aleluya, aleluya. Él resucita hoy. Él vive entre nosotros. Es Cristo el Señor. Aleluya, aleluya. Él resucita hoy. Él vive entre nosotros. Es Cristo el Señor. Aleluya, aleluya. Él resucita hoy. Él vive entre nosotros. Es Cristo el Señor. Aleluya, aleluya. Mirad, Jesús resucita hoy. Nos da la paz con su palabra. El gozo vuelve al corazón. Con su espíritu de amor, nuestra vida cambiará. Mirad. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas.
El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos, pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel, y sin embargo han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gusta sentarse un momento. Tenemos hoy en las lecturas 2 bellísimos pasajes. Primero, el milagro del paralítico de la puerta hermosa. No tengo oro ni plata, pero en nombre de Jesús, levántate y camina. Que les trajo luego muchas consecuencias a los apóstoles, hasta los metieron a la cárcel y sufrieron mucho. Pero en el Evangelio, quisiera comentar los dos están hermosísimos, pero tengo que decidir uno solo, y es el Evangelio de los discípulos de Emaús. Bellísimo, ¿no? No se cansa uno de leer, es San Lucas. En este tiempo la iglesia nos nutre con trozos de distintos evangelistas. Leíamos el lunes a San Mateo, ayer a San Juan y hoy a San Lucas. Va como escogiéndonos pasajes. Hoy tenemos este de San Lucas, que era un gran escritor, muy artista, era un pintor incluso, manejaba el griego perfectamente, el médico Lucas. Entonces yo no me canso de leer, así gozo cada vez que proclamo el Evangelio de San Lucas, y este pasaje de Emaús es especialmente hermoso. Primero dice que 2 de los discípulos de Jesús iban desconsolados y tristes a su pueblo, a Emaús, que por cierto no se sabe dónde es Emaús. Hay 3 lugares en Tierra Santa que se atribuyen ser Emaús del Evangelio. Uno es el más visitado, dice aquí que está a 11 kilómetros de Jerusalén, pero sucede que hay 3 pueblos.
Yo visité, cuando fui, el que había visitado Benedicto XVI, el argumento, si Benedicto vino a este, es que este es. Ahí celebró la Eucaristía el Papa Benedicto cuando fue a Tierra Santa y recordó esta escena. 2 discípulos, no de los 12 apóstoles. Recuerden que nuestro Señor tenía 12 apóstoles, luego un grupo más grande, que eran 72 discípulos, y luego una multitud que los seguía, eran como círculos concéntricos. Esto parece ser de los 72. Uno de ellos se llamaba Cleofás. Iban tristes porque habían matado al Maestro, desconsolados, descorazonados, desalentados. Podemos casi imaginarlos como cuando a uno le sucede algo que lo frustra, una pena grande, arrastrando los pies. Se regresaban a Emaús. Cuando Jesús se les une caminando, un desconocido, no sabían que era Jesús. ¿Que no conocían al Maestro? Sí, pero ya el Señor resucitado, con su cuerpo glorioso, tenía otra apariencia, no era el humano de siempre, era glorioso, algo había en él que no lo reconocían. Además, ellos, cuando uno está triste, ni se fija, cuando uno no tiene la mirada limpia, el afecto, ellos estarían frustrados. Yo me los imagino hasta encapuchados, porque así eran los judíos. No querían ni ver, ahí iban tristes. Cuando les pregunta el desconocido, ¿qué pasa? ¿Por qué van tan tristes? ¿Qué no sabes? Lo que sucedió en Jerusalén, que pues nos mataron al Maestro. Un hombre que nos embelezó con sus palabras, está crucificado y lo sepultaron. Es cierto que hay rumores que unas mujeres de nuestro grupo fueron al sepulcro, dijeron, así como desacreditando a las, ya ves cómo son las mujeres, pues es que dicen que se les aparecieron unos ángeles y que les dijeron que Jesús estaba vivo. Fueron nuestros hombres del grupo, los apóstoles, encontraron tal como ellas habían dicho, pero a él no lo vieron. Hasta entonces no había certeza porque no lo habían visto. Y nuestro Señor les pone primero con mucho cariño, con mucha pedagogía, el Maestro Divino les da una lección. Qué duros de corazón. ¿Qué no saben que en las Escrituras dice que el Mesías tenía que padecer? Y dice San Lucas, y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Les dio un repaso de Sagrada Escritura, una clase de Biblia como nadie en la historia jamás la ha dado. El mismo Verbo Divino, haciendo alusión a las Escrituras, porque así dice todos los pasajes que se refieren. Recuerda lo que dijo el profeta Isaías, recuerden lo que dijo el profeta Jeremías, recuerden lo que dijo tal escritor santo. Hablan de la resurrección. O sea, les abrió la mente con las Escrituras para que comprendieran el misterio de la resurrección. Y aún así, después dijeron, con razón nuestro corazón ardía cuando nos explicaba las Escrituras. Pero en ese momento todavía no se les abrían los ojos. Llegaron a Emaús, él hizo como que iba a seguir más lejos y ellos le pidieron, qué bonita oración, porque es como una oración para nosotros. Quédate con nosotros porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. ¿Cuántas veces tendremos que decirle a Jesús en las noches, quédate con nosotros? O cuando tengamos una necesidad de Él, va a oscurecer, vendrán las tinieblas, y las tinieblas son signo del maligno. Pronto va a oscurecer, quédate con nosotros. Luego llegan a la casa. Entonces primero hay que fijarnos como palabra clave, Escritura. Por la Escritura el corazón ardía. Luego llegan a la casa, celebra la Eucaristía con ellos. Ellos todavía no lo sabían, pero ¿qué es esto que dice San Lucas? Dice,
entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. ¿Qué es? Son los verbos exactos que usan los evangelistas en la Eucaristía, la consagración. Hasta la fecha usamos exactamente estas palabras. Jesús tomó pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio. Tomó pan y celebró la misa, la Eucaristía con ellos. Y entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Hasta entonces, primero por la Escritura ardía su corazón. Con la Eucaristía se les abrieron los ojos, era Él. Vino a darles alegría a su corazón, sentido a su vida y ánimo. A ver, ¿cuántos kilómetros eran de Jerusalén? 11. Hagan de cuánto, como de aquí a dónde, de aquí al centro. ¿De aquí al centro? 12. Ya habían hecho el camino de ida, estaba oscureciendo. ¿Cómo estaría físicamente el grupito? Bueno, los dos y nuestro Señor también. Físicamente es cansado y ellos desanimados, o sea, del cuerpo y del alma desanimados. ¿Qué hicieron después de la Eucaristía con Jesús? Se regresaron a Jerusalén. Se les olvidó el cansancio físico y del alma. O así dice el Evangelio. San Lucas dice, primero se decían uno al otro, con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente, o sea, el ánimo que tenían eran otros. Algo había en ellos, en su personalidad. Regresaron a Jerusalén, otros de regreso 11 kilómetros, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los 11 apóstoles, ¿no? Los cuales les dijeron, de veras ha resucitado el Señor, ya lo vio Simón. Y entonces ellos les contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Tuvieron el ánimo, la energía para deshacer el camino hacia la ciudad, encontrarse con ellos y darles la noticia. No cabían de gozo. Lo vimos, celebró con nosotros, consagró pan, consagró vino. Y los apóstoles pues más iban confirmando, asegurando que el Señor había vencido a la muerte, que estaba resucitado. Bueno, pues también nosotros, como los discípulos de Maús, en el camino de esta vida, con tantas dificultades, tristezas, problemas, penas, necesitamos encontrarnos con Jesús. Sobre todo en las Escrituras y al partir el pan. ¿Cómo nos alimentamos de Él? Leyendo, meditando, alimentándonos con la palabra de Dios y alimentándonos con su cuerpo y su sangre. Para deshacer el camino y para recomenzar cada vez hasta que lleguemos a la gloria eterna. De alguna manera nosotros venimos del cielo, Dios nos ha creado, estamos aquí con la palabra y la Eucaristía, tenemos que regresar a la patria eterna. La muerte tiene que ser ese encuentro definitivo con Él después de habernos alimentado de su presencia. Que Jesús resucitado pues siga actuando en nosotros, que aumente nuestra fe, que como los de Maús sepamos reconocer, Él está vivo, ha resucitado, aleluya. Que así sea. Mirad, Jesús resucita hoy. Mirad, la tumba está vacía. El Padre ha pensado en Él. De los hombres es Señor, de la vida Salvador. Mirad, Jesús resucita hoy. Mirad, vive a nuestro lado.
muerte no tiene poder. Proclamar por la fe que está vivo y somos libres porque Él resucita hoy. Él vive entre nosotros. Es Cristo el Señor. Aleluya, aleluya. Él resucita hoy. Él vive entre nosotros. Es Cristo el Señor. Aleluya, aleluya. Mirad, Jesús resucita hoy, nos da la paz con su palabra, el gozo vuelve al corazón, con su espíritu de amor nuestra vida cambiará. Mirad, Jesús resucita hoy, su amor no nos dejará, su fuerza nos empujará, Él será guía y luz, esperanza y fortaleza, porque Él resucita hoy. Nosotros, es Cristo el Señor. Aleluya, aleluya. Él resucita hoy. Él vive entre nosotros. Es Cristo el Señor. Aleluya, aleluya. Él resucita hoy. Él vive entre nosotros. Es Cristo el Señor. Aleluya, aleluya. Él resucita hoy. Él vive entre nosotros. Es Cristo el Señor. Aleluya, aleluya. Mirad, Jesús resucita hoy, nos da la paz con su palabra, el gozo vuelve al